Recuerdo con exactitud el último sonido que escuché antes de que mi mundo se apagara por completo. Fue la voz de mi hijo, gritándome desde el pasillo. «Mamá, espera, ya voy». Su voz se mezclaba con el zumbido cotidiano de la casa. Los cubiertos en la mesa, la tetera silbando, los pasos en la escalera. Eran sonidos normales, comunes, hasta invisibles para quien los tiene todos los días. Pero esa tarde, en medio de una jaqueca intensa y un pitido agudo en el oído, algo cambió. Fue como si alguien bajara el volumen del mundo y después lo apagara de golpe. Pensé que era momentáneo, que quizá había dormido mal o que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero no, era el comienzo del silencio más profundo y aterrador de toda mi vida. Al principio, nadie lo notó. Yo sonreía y asentía como si entendiera todo, esperando que pasara pronto. Pero con cada hora que pasaba, el miedo crecía. Fui al baño, abrí la llave del agua y nada. Grité frente al espejo, tapándome un oído y luego el otro, pero no oía ni mi propia voz. Empecé a sudar. Golpeé la pared, abrí puertas, encendí el televisor, puse música, pero solo veía imágenes moviéndose en silencio, como si estuviera atrapada dentro de un sueño raro, uno de esos que no entiendes pero te angustian. Esa noche, cuando mi hijo me habló y no respondí, fue él quien corrió a abrazarme con una mezcla de susto y confusión. Yo solo lo abracé y rompí en llanto. Algo me decía que no era temporal. Algo me decía que el sonido se había ido para no volver. Los primeros días fueron una batalla entre la negación y la esperanza. Fui a varios médicos, exámenes, pruebas. Me hablaron de neuritis, de pérdida auditiva súbita, de causas desconocidas. Me llenaron de términos que no podía entender del todo. Mientras me pinchaban, me revisaban, me hacían gestos con las manos, yo solo veía bocas moverse como si recitaran plegarias mudas. El diagnóstico final fue claro pero doloroso. Pérdida auditiva bilateral severa. No sabían si volvería. Quizás sí, quizá no. Ninguna certeza. Recuerdo volver a casa y sentarme en el sofá, mirando al vacío, sintiendo que algo en mí se había roto sin remedio, como si me hubieran arrancado un sentido, pero también una parte de mi identidad. ¿Cómo iba a ser madre, esposa, amiga, si ni siquiera podía oír una palabra de amor? El silencio no fue lo peor al principio. Fue la confusión, la impotencia, la dependencia. Mi hijo comenzó a escribirme cosas en una libreta. Mi esposo me hablaba despacio, usando las manos, como si yo no solo hubiera perdido el oído, sino también la capacidad de pensar. Me dolía que todo pareciera tan forzado. Perdí la espontaneidad de una risa, de un comentario casual. Las conversaciones se volvieron tareas pesadas, como atravesar un túnel sin luz. Empecé a evitar salir, a quedarme más en casa. Si íbamos al supermercado, me perdía entre los pasillos porque no podía escuchar cuando me llamaban. Una vez, una señora me gritó porque sin querer bloqueé su camino con el carrito. No entendí hasta que me empujó y me lanzó una mirada de desprecio. Me sentí como una carga, como una sombra de lo que alguna vez fui. La gente suele pensar que la sordera es solo eso, no escuchar. Pero no, es no poder responder cuando alguien llora. Es no saber si la tetera está hirviendo o si alguien tocó el timbre. Es saltar del susto cuando alguien te toca el hombro porque no oíste sus pasos. Es dormir con miedo a no oír una alarma o una emergencia. Es ver las risas de los demás sin entender por qué. Es vivir con la constante sensación de estar fuera de lugar, incluso en tu propia casa. La primera vez que todos estaban riendo en la sala y yo no podía seguir el chiste, me encerré en el baño y lloré con rabia. Me sentía excluida y ni siquiera era culpa de ellos, pero tampoco era culpa mía. Y aún así, la culpa me devoraba. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Mi mundo se llenó de gestos, de miradas y de un silencio espeso que pesaba más que cualquier sonido.
Mi familia trató de adaptarse, sí, pero con el tiempo, la paciencia empezó a desgastarse. Ya no me repetían las cosas cuando no entendía. Comenzaban a hablar entre ellos, más rápido, más bajito, como si fuera normal que yo no estuviera incluida. Yo sonreía, para no incomodar. Asentía, aunque no supiera de qué hablaban. Me convertí en una espectadora muda de mi propia vida. Y lo más irónico era que, cuanto más lo aceptaba, más desaparecía a los ojos de los demás, como si mi silencio fuera una excusa para olvidarme. Hubo noches en las que me despertaba deseando que todo fuera una pesadilla. Me tapaba los oídos, me los frotaba con desesperación. Me ponía audífonos con música que ya no escuchaba, solo para sentir algo, cualquier cosa. Mis pensamientos eran un grito interno constante. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Cómo se vive sin escuchar nunca más? Incluso intenté aprender a leer labios, pero no era tan sencillo. No con todos. No con las voces rápidas. No con el cansancio de fingir que entendía. Empecé a alejarme también emocionalmente. El miedo a ser un estorbo crecía con cada día de silencio. Y lo peor es que ya nadie preguntaba cómo me sentía. Mi hijo, que al principio me cuidaba con ternura, empezó a perder la paciencia. Era adolescente, y sé que fue duro para él. A veces me hablaba de espaldas, y cuando yo no respondía, resoplaba con fastidio. Otras veces simplemente no me contaba nada. Me dolía no poder ser su refugio, su escucha. Mi esposo, por su parte, comenzó a hacer su vida en paralelo. Le agradezco que se quedara, pero cada vez se sentía más lejos, como si el silencio también hubiera separado nuestros corazones. Empecé a notar mensajes que él ocultaba, llamadas que tomaba en otra habitación, pero no podía confrontarlo. ¿Cómo iba a enfrentar algo que ni siquiera podía escuchar? Los días se hicieron años. 5. 5 años sin escuchar el sonido del viento, de la lluvia, del te quiero, dicho al oído. 5 años fingiendo que estaba bien, que era fuerte, que no dolía, pero dolía. Me dolía en el alma no poder oír una canción, una risa, un susurro. Me dolía no poder escuchar si alguien me decía algo bonito o algo cruel. Y sin embargo, había algo en mí que aún creía, que aún esperaba. No sabía qué, ni cuándo, pero algo dentro de mí seguía resistiendo, como si en el fondo supiera que esa historia no terminaría así, como si la vida tuviera un giro preparado, uno que ni yo podría imaginar. Y ese giro, cuando llegó, no fue como lo soñé, porque aunque el milagro ocurrió, aunque volví a oír, lo que me esperaba del otro lado del silencio no era lo que anhelaba. No eran palabras dulces, ni bienvenidas. No eran abrazos, ni te extrañábamos. Eran frases dichas a espaldas mías, verdades hirientes, opiniones crueles que no estaban destinadas a mis oídos, pero ya podía oírlas. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando me di cuenta. El verdadero dolor no vino del silencio. El verdadero dolor vino de lo que escuché cuando por fin recuperé mi audición. Sobrevivir sin sonido no es solo aprender a vivir en silencio, es reaprender cada instante desde cero. Las cosas que antes eran automáticas se convirtieron en desafíos constantes. Ir al médico, por ejemplo, ya no era simplemente sentarme a esperar mi turno. Era un ejercicio de ansiedad. No oía si me llamaban, no entendía las indicaciones, no podía hacer preguntas. Lo mismo pasaba en una tienda, en el banco, hasta en la calle. Cruzar un semáforo era un acto de fe, porque no podía escuchar el claxon de un coche, ni una advertencia. Todo se convirtió en una coreografía forzada, en la que cada paso dependía de señales visuales, intuición y mucho miedo. Lo más difícil, sin embargo, fue dentro de mi propia casa. Al principio todos me hablaban fuerte, casi gritando, como si eso fuera ya a ayudarme. Me frustraba. No era que no quisiera entenderlos, era que no podía. Y ellos tampoco sabían cómo lidiar con eso. Se enojaban.
Me miraban como si fuera lenta, como si el problema fuera que no ponía atención. Cada comida familiar se convertía en un momento de tensión. Yo trataba de leer sus labios, de seguir sus gestos, pero todo era confuso. Había chistes que no podía seguir, conversaciones que empezaban sin que yo lo notara, y de pronto me encontraba ahí sentada, sonriendo sin saber por qué, como una invitada que nadie presentó. Intenté aprender lectura de labios por mi cuenta. Me ponía frente al espejo y practicaba palabras. Grababa a mi hijo hablando y luego miraba el video una y otra vez, tratando de memorizar cada movimiento de su boca. Me metí a foros. Vi tutoriales. Traté de aprender lengua de señas básica, pero era agotador. Sentía que mi cerebro se partía entre lo que era, lo que había perdido y lo que intentaba reconstruir. Y mientras tanto, el mundo seguía girando. Nadie tenía tiempo para detenerse a mi ritmo. Nadie me esperaba. Me sentía como si caminara detrás de todos, siempre un paso tarde, siempre haciendo esfuerzo para no quedarme del todo sola. Las miradas empezaron a cambiar. Al principio eran de preocupación, luego vinieron las de lástima, pero con el tiempo aparecieron las peores, las de fastidio. Ese tipo de mirada que no se dice con palabras, pero que se clava como puñal. Mi esposo, que solía ser paciente, empezó a acortar sus frases. Si no entendía a la primera, levantaba las cejas y decía, «Nada, no importa». Mis amigas dejaron de invitarme a reuniones. «Es que no es lo mismo sin poder hablar contigo», me decían por mensaje. Y aunque lo entendía, me dolía, porque no era que no quisiera hablar, es que necesitaba más tiempo, más esfuerzo. Y eso, para muchos, era pedir demasiado. Un día, mi hijo adolescente me dijo, sin querer, delante de un amigo, «Mi mamá ya no escucha. Es como hablar con una pared». Me congelé, no por la frase en sí, sino por lo natural que le salió. No hubo crueldad consciente en su voz. Era simplemente una constatación, pero para mí fue como una sentencia, una confirmación de que, para él, yo ya no era la misma. Ese día, lloré durante horas, no por enojo hacia él, sino por tristeza, porque sabía que tenía razón. Ya no era la mamá que podía aconsejarlo a tiempo, que podía reírse con sus ocurrencias, que podía cantarle una canción. Era alguien que estaba, pero a medias. Cada nuevo día se convirtió en un esfuerzo para no desaparecer por completo. Organizaba mis rutinas de forma estricta. Me ponía alarmas visuales, etiquetas, recordatorios. Usaba la vibración del celular para enterarme de mensajes. Colocaba luces que parpadeaban si alguien tocaba la puerta. Vivía con los ojos abiertos, como si fueran mis oídos. Dormía ligero, aunque eso no tuviera sentido. Me obsesioné con la seguridad, con no depender de nadie, porque sabía que, en el fondo, mi familia se cansaba, que no lo decían en voz alta, pero lo demostraban en cada gesto, en cada impaciencia, en cada suspiro cuando tenía que pedirles que me repitieran algo por quinta vez. Los sonidos que había perdido seguían ahí. Pero yo ya no formaba parte de ese mundo. Una vez, durante una tormenta, me quedé sola en casa. Las luces se apagaron. Sentí el cambio en el ambiente, pero no supe si fue un trueno, si fue algo grave. Solo vi los destellos del cielo iluminando la sala vacía. Me quedé sentada, abrazando mis rodillas, preguntándome si debía preocuparme. Esa noche, entendí que ya no tenía forma de oír el peligro. Era como vivir encerrada tras un vidrio que no solo separaba, sino que aislaba emocionalmente, porque lo que no se oye también se deja de compartir. Aún así, no me rendí. Aprendí a escribir más, a comunicarme con notas, a usar el celular como puente. Compré una pizarrita pequeña y la llevaba en la bolsa. En la calle, la usaba para pedir ayuda o hacer preguntas. Me volví ingeniosa, práctica. Pero cada pequeño triunfo venía con una dosis de tristeza, porque detrás de cada solución había una ausencia. Ya no podía tener conversaciones espontáneas.
Ya no podía reírme con una amiga sin antes escribirle algo. Ya no podía contestar el teléfono. Todo pasaba por filtros, por barreras, y aunque el cuerpo se adaptaba, el alma se iba desdibujando. Fingir que estaba bien era un arte que perfeccioné. Sonreía más de lo que sentía, asentía aunque no entendiera. Me reía cuando todos reían, para no incomodar, para no interrumpir. Me convertía en una figura amable, callada, predecible, pero por dentro me sentía como un fantasma. Estaba en las fotos, en las reuniones, en la casa, pero mi voz no estaba. Mi risa no era real, y lo más duro era que nadie lo notaba. Nadie preguntaba si de verdad me sentía incluida. Descubrí que la peor parte de la sordera no era no oír, era sentirme invisible, como si yo pudiera desaparecer, y nadie se diera cuenta. La transformación física era evidente. Estaba más cansada, más tensa, más cerrada. Pero la transformación emocional era lo que más me pesaba. Me volví más desconfiada, más callada incluso en mi mente. Aprendí a convivir con el silencio, pero no a aceptarlo del todo. Siempre había una parte de mí que soñaba con volver a oír, no por capricho, sino porque anhelaba volver a ser yo, porque sabía que, aunque me había vuelto hábil en sobrevivir sin sonido, no estaba viviendo de verdad, y porque en el fondo aún creía que el amor, el verdadero amor, tenía que saberse gritar, aunque nadie me lo estuviera diciendo. Nunca pensé que el silencio pudiera enfriar el amor. Pensaba que el amor verdadero era más fuerte que cualquier obstáculo, que los abrazos reemplazaban las palabras, que las miradas lo decían todo. Pero no, lo aprendí con el tiempo, de la manera más dolorosa. El silencio también desgasta, también distancia. Mi esposo fue el primero en cambiar. Ya no me tocaba igual. Sus caricias se volvieron torpes, escasas, como si tuviera miedo de incomodarme, o simplemente se hubiera olvidado cómo. Comenzó a hablar menos conmigo y más con los demás. En la mesa, dirigía las conversaciones a nuestros hijos, al teléfono, al televisor, a cualquier cosa que no fuera yo. Y cuando nuestras miradas se encontraban, ya no había ternura. Había incomodidad, como si el amor que una vez compartimos estuviera dormido, o peor aún, muerto. Me dolía especialmente cuando él hablaba con normalidad frente a mí, olvidando, o quizá ignorando, que yo no podía seguirlo. Decía cosas, y luego se volteaba, como si no necesitara una respuesta mía. Había noches en que se dormía sin siquiera desearme buenas noches. Otras, llegaba más tarde de lo habitual y evitaba explicaciones. La intimidad desapareció sin que nadie la despidiera, como una planta que se seca en una habitación oscura. No hubo peleas, no hubo gritos, solo un alejamiento lento, constante, que se instaló entre nosotros como una neblina densa. Y yo, atrapada en ese silencio, comencé a preguntarme si el amor se había ido, o si nunca fue tan profundo como yo creía. Mis hijos, mis grandes amores, también comenzaron a cambiar. Al principio, trataban de explicarme cosas con paciencia. Me tocaban el brazo para llamar mi atención, me escribían notitas, me hacían dibujos, pero con el paso de los meses, el entusiasmo se desvaneció. Empezaron a usar frases cortas, señales rápidas, y cuando yo no entendía, bufaban o rodaban los ojos. Algunas veces fingían que no me oían cuando pedía ayuda. Me dolía verlos tan impacientes, tan distantes, y me dolía más saber que no lo hacían por crueldad, sino por hartazgo. Un hartazgo que no supe cómo detener. Me preguntaba si, al no poder escuchar sus voces, también había dejado de ser madre a sus ojos. Las risas que antes llenaban la casa se convirtieron en ecos ajenos. Se reían entre ellos de cosas que ya no compartían conmigo. A veces, yo llegaba a la sala y todo se detenía. Otras veces, se olvidaban de incluirme en decisiones simples, como qué cenar, qué película ver, si saldríamos o no el fin de semana. Era como si yo estuviera ahí, pero no presente.
como si me hubieran asignado el papel de espectadora en mi propia familia. Lo peor era que nadie parecía notarlo, porque a veces el abandono no es dramático ni explícito. A veces, el abandono se disfraza de rutina. Las amistades también se fueron diluyendo. Antes, tenía un grupo de mujeres con las que me reunía a tomar café cada jueves. Compartíamos recetas, chismes, problemas del día a día. Ellas fueron las primeras en distanciarse. Al principio con cuidado, con excusas. Este jueves no puedo. Hoy estamos con prisa. Después, simplemente dejaron de invitarme. Me enteraba de sus reuniones por fotos en redes sociales, por comentarios de terceros. Algunas me escribieron mensajes amables, diciendo que les dolía que yo no pudiera participar como antes. Pero lo cierto era que no me estaban esperando. Y aunque lo entendía, también me rompía. Recuerdo un cumpleaños al que me invitaron. Me senté en una mesa con personas que apenas conocía, mientras los demás hablaban entre sí. Yo trataba de seguir la conversación, pero sus labios se movían muy rápido. Me reí cuando todos rieron, aunque no supiera por qué. A la hora de brindar, alguien se dirigió a mí y dijo algo. Yo no entendí. Todos esperaban mi respuesta. Me puse roja, bajé la cabeza y solo levanté mi copa. Me sentí humillada. No por ellos, sino por mí misma, por sentirme tan ajena en un lugar donde antes encajaba. Esa fue la última vez que asistí a una reunión social. Mi mundo emocional se fue encogiendo. Lo que antes era amplio, colorido, lleno de voces y afecto, se volvió gris, reducido, mecánico. Me acostumbré a no recibir abrazos sin pedirlos, a no escuchar un te amo sin leerlo en labios ajenos. Me acostumbré a que me olvidaran en las conversaciones, en los planes, en las fotos familiares. Empecé a guardar silencio, no solo por la sordera, sino para no incomodar. Me convertí en la mujer callada que siempre está ahí, pero que nadie extraña si no aparece. Y eso fue lo más devastador. No el silencio en sí, sino la falta de ausencia, la confirmación de que podía desaparecer, y nadie lo notaría realmente. Había tardes en las que me sentaba junto a la ventana, viendo pasar la vida afuera. Veía a madres con sus hijos, parejas discutiendo, niños riendo, personas hablando por teléfono. Observaba cómo el mundo se comunicaba con soltura, mientras yo me sentía atrapada en un cuerpo que ya no pertenecía del todo a ese ritmo. Me preguntaba si algún día volvería a sentirme parte, si algún día alguien notaría mi silencio no como un problema, sino como una herida. Porque a veces, el dolor más profundo no es el que se expresa con lágrimas, es el que se guarda detrás de una sonrisa fingida. El amor que una vez llenó mi casa comenzó a sentirse como una pintura vieja. Bonita, sí, pero descolorida. El contacto físico disminuyó. Los detalles desaparecieron. Nadie me preguntaba cómo me sentía, qué soñaba, qué necesitaba. Me hacían regalos funcionales, utensilios, ropa, cosas para hacerme la vida más fácil. Pero nadie me regalaba tiempo, presencia, afecto real. Y eso era lo que más necesitaba. Un abrazo largo, una tarde sin prisa, una conversación escrita con calma. Me dolía más lo que no decían que lo que decían con gestos vacíos, porque el amor también puede fingirse. Y eso se siente. Así fue como, sin darme cuenta, el amor fue apagándose en mi entorno, no por maldad, no por falta de historia, sino por desgaste, por ausencia de conexión, por la rutina que se instala cuando la comunicación se rompe. Yo seguía amándolos, a todos, pero empecé a amar desde la distancia, desde la resignación. Dejé de esperar flores, palabras bonitas, atención sin prisas. Me volví práctica, autosuficiente, invisible. Y lo peor es que aprendí a aceptarlo, como quien aprende a caminar con una pierna dormida, como quien se acostumbra a vivir sin luz. Lo acepté, hasta que la vida, años después, me devolvió la audición. Y entonces, me di cuenta de que el amor no se había ido, solo había hablado, y yo
Por suerte o por desgracia, lo escuché todo. Las mañanas comenzaban con un silencio tan denso que parecía llenar cada rincón de la casa. El canto de los pájaros, el sonido del agua corriendo, incluso el crujido del piso de madera. Todo había desaparecido de mi vida. Me levantaba con el mismo ritual: palpar la mesa de noche, mirar el reloj digital, tantear los pasos hacia la cocina. La cafetera hacía su trabajo en completo misterio para mí, sin el burbujeo familiar ni el gorgoteo reconfortante. No había noticias en la radio ni música de fondo, solo mis pensamientos repitiéndose como ecos apagados. Y eso, con el tiempo, se volvió lo más difícil de soportar. No poder acallar mi mente con el sonido del mundo. Ir al supermercado era como participar en una obra de teatro muda. Observaba a los otros clientes hablar entre sí, reír, discutir precios, y yo solo podía interpretar sus gestos o leer las expresiones en sus rostros. Cuando el cajero hablaba, debía mirar fijamente sus labios e intentar descifrar sus palabras, pero a veces era imposible. Si me preguntaba algo que no entendía, sentía una presión insoportable en el pecho. Me daba miedo responder mal o parecer tonta. Y si alguien detrás de mí se impacientaba, solo quería desaparecer. El silencio se convertía en vergüenza. Una y otra vez. Cocinar ya no era un placer, sino una tarea mecánica y solitaria. Sin la voz de un programa de televisión en el fondo, sin música para acompañar el corte de verduras o el sonido familiar del aceite chispeando en la sartén, todo se volvió frío. A veces quemaba algo y no me daba cuenta hasta ver el humo. Otras veces dejaba caer utensilios sin notarlo, solo para encontrar el cuchillo en el piso o una cuchara partida. La comida no sabía igual, tal vez porque el silencio también le quitaba sabor a todo. Moverme por la ciudad era una hazaña cargada de ansiedad. Los ruidos del tránsito eran inexistentes para mí, lo que me volvía dependiente de la vista y del miedo. Cruces de calle, bocinazos que no oía, advertencias que no alcanzaba a leer. Si alguien me hablaba por detrás o me pedía permiso, yo seguía caminando como si no existiera. Y cuando se molestaban, cuando notaba sus caras de frustración, o escuché a lo lejos un ¡qué maleducada!, sentía cómo la culpa me abrazaba el pecho. Pero ¿cómo explicar que simplemente no podía escuchar? En los hospitales, la impotencia era doble. Las salas de espera, los turnos, las explicaciones médicas. Todo parecía estar diseñado para gente que oye. Si me llamaban por mi nombre, no lo sabía hasta que alguien me tocaba el hombro. Y cuando estaba frente a un médico, debía llevar siempre un papel con mis datos y pedir, con señas improvisadas o notas, que me escribieran lo esencial. Algunas veces lo hacían con paciencia, otras no. Hubo doctores que hablaban mientras miraban su computadora, sin darse cuenta de que sus palabras se perdían en mi mundo mudo. Me fui muchas veces sin entender nada. Las videollamadas con la familia se volvieron una tortura disfrazada de cortesía. Me conectaban para incluirme, pero en realidad hablaban todos al mismo tiempo, y nadie se preocupaba por mirar a la cámara. Solo veía labios moviéndose, risas que no sentía, bromas que me dejaban afuera. Fingía que entendía, sonreía de vez en cuando, asentía, hasta que colgaban y yo me quedaba ahí, frente a la pantalla, vacía, con los ojos llorosos, preguntándome si eso era peor que no llamar. La televisión y el cine, que alguna vez fueron mis refugios, se volvieron laberintos, subtítulos que no siempre coincidían, traducciones pobres, diálogos que se me escapaban por no poder ver todas las caras al mismo tiempo, películas con música emocional que yo no podía escuchar, escenas donde el silencio intencional me resultaba indistinguible del mío. Intentaba disfrutar, sí, pero no era lo mismo. Me di cuenta de que el sonido no solo informa, acompaña, y yo ya no tenía esa compañía. Los días festivos eran espejos rotos. Navidad, cumpleaños, reuniones familiares. Todo transcurría en una lengua que yo ya no dominaba. Las risas de mis nietos eran solo imágenes.
Las canciones tradicionales eran coreografías sin ritmo para mí. Cuando todos cantaban las mañanitas, yo solo imitaba el movimiento de sus bocas. Me aplaudían con ternura, como si fuera una niña. Pero eso, lejos de consolarme, me hacía sentir más ajena, más lejana, más ausente, como si solo estuviera allí de cuerpo, no de alma. Me volví una experta en fingir. Fingía que no me dolía, que no me importaba no entender, que era suficiente con sonreír. Me convencí de que había que adaptarse, aceptar, resignarse. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, mi mente gritaba. Me decía que no estaba bien, que vivir así no era vivir, que me estaba consumiendo en una rutina donde yo no hablaba, no oía, no existía del todo. El mundo se movía, y yo solo lo observaba desde una burbuja de cristal insonorizada. Y lo más duro era saber que nadie lo notaba realmente. Nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie me decía, lo estás haciendo bien, o debe ser difícil. Asumían que ya me había acostumbrado, que me las arreglaba. Y sí, me las arreglaba. Pero ¿a qué costo? Cada día se me iba entre el miedo, la incertidumbre y la tristeza de sentir que el mundo seguía, pero ya no me incluía. El mundo hablaba, y yo solo veía los labios moverse como sombras, y en ese susurro sin sonido me fui apagando sin que nadie lo notara. Fue en los rincones más sencillos de mis días donde comenzaron a brotar las primeras luces. No vinieron de mi familia directa, ni de mi esposo, ni siquiera de mis hijos. Vinieron de gestos tan pequeños que, para otros, quizás pasarían desapercibidos, como la sonrisa tímida de Pablo, el niño que vivía al lado, que cada tarde me saludaba agitando su manita mientras jugaba con su pelota en el patio, o el señor del mercado que me escribía los precios en un cuaderno viejo para que no me sintiera incómoda. En ese universo de gestos silenciosos, empecé a ver señales de que, aunque mi mundo había cambiado, aún existía espacio para la ternura. Una de las primeras personas en acercarse a mí, sin miedo al silencio, fue Clara, mi vecina de al lado. Era una mujer mayor que yo, con manos arrugadas por los años y una voz tan dulce que, aunque no podía oírla, podía sentirla en la manera en que se expresaba. Ella empezó a visitarme con más frecuencia, trayendo galletas que horneaba en casa o simplemente quedándose conmigo mientras yo tejía o escribía en mi cuaderno. No hablábamos, pero nos entendíamos. A veces, la compañía no necesita palabras, y Clara me enseñó eso sin decírmelo. El momento más hermoso llegó una tarde cualquiera, mientras mi nieto mayor, Lucas, jugaba con su tablet en el sofá. Me observó un rato y luego se sentó frente a mí. Hizo un gesto con los dedos que no entendí y escribió en un papel. ¿Te gustaría que te enseñe señas? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese niño, de apenas 10 años, me estaba tendiendo un puente que nadie más se había molestado en construir. Fue él quien, con paciencia infinita, me mostró cómo decir, te quiero, gracias y abuelita con las manos. Esas pequeñas palabras en lenguaje de señas se convirtieron en mi tesoro más grande. Impulsada por esa chispa de conexión, decidí que no iba a dejar que mi silencio me definiera por completo. Me enteré de un taller de jardinería en el centro comunitario al que asistían varias personas mayores. Me daba miedo ir, pero fui. No porque creyera que iba a ser bienvenida, sino porque necesitaba demostrarme que aún era capaz de pertenecer a algo. Y para mi sorpresa, encontré ahí a otros como yo, personas que también arrastraban pérdidas, dolores, abandonos. Algunas oían perfectamente, otras apenas, pero lo que compartíamos no era el sonido, sino las ganas de seguir floreciendo, como las plantas que cuidábamos juntas. Cada semana, con las manos metidas en la tierra, sentía que yo también estaba sembrando algo nuevo dentro de mí. Empecé a escribir más seguido, a dejar registros de mis días en un cuaderno. Mis palabras eran lo único que todavía me escuchaban. A veces, me escribía cartas a mí misma. Otras veces, les escribía cartas imaginarias a mis hijos, rogando que algún día volvieran a verme como la mujer que los crió
y no como el estorbo silencioso en que me había convertido. El dolor seguía ahí, pero por primera vez no era lo único que sentía. Un día, en ese mismo taller, una voluntaria se sentó a mi lado y me regaló una pequeña maceta con una planta que aún no florecía. «Es tuya», me escribió. «No florece porque necesita más sol, como tú». Esa frase me acompañó durante semanas. Me miré al espejo esa noche y por primera vez en mucho tiempo me sonreí. Aunque apenas reconocía a la mujer del reflejo, había algo distinto en su mirada. Una esperanza pequeñita, como brote nuevo entre las piedras. También descubrí la magia del arte. Había una clase de pintura los viernes por la tarde. Nunca fui buena para dibujar, pero había algo liberador en el simple hecho de mezclar los colores. Mis emociones se derramaban en el lienzo. Los grises de la tristeza, los verdes de la esperanza, los rojos de la rabia callada. Nadie me juzgaba. Cada trazo era mío. Cada mancha tenía historia. Pintar era como gritar sin hacer ruido. Era desahogarme sin tener que traducir el dolor en palabras. Aún con esos momentos de paz, la soledad seguía sentada a mi mesa. Porque aunque tenía nuevas personas a mi alrededor, lo que más anhelaba era una mirada de complicidad de mi esposo, una conversación sincera con mi hija, un abrazo largo de mi hijo menor. Pero entendí que aferrarme a lo que no recibía me estaba impidiendo valorar lo que sí tenía. Empecé, poco a poco, a soltar la expectativa de ser comprendida por todos y a abrazar con gratitud a quienes sí estaban dispuestos a verme. Esa aceptación no llegó de un día para otro. Fue un proceso lento, lleno de recaídas. Había días en los que no quería levantarme, en los que lloraba por horas sin que nadie lo supiera. Pero también había días en los que una simple flor en mi jardín me daba razones para sonreír. Empecé a identificar esas pequeñas alegrías que antes ignoraba. El aroma del café en la mañana, la textura del agua al regar mis plantas, el calor del sol en mi piel. El silencio seguía, pero ya no era mi enemigo. Era parte de mí. Y aunque nadie en mi casa parecía notar esta reconstrucción silenciosa que estaba llevando a cabo, yo sí lo notaba. Me aferré a la idea de que no todo lo valioso debe ser reconocido para tener valor. Estaba aprendiendo a vivir por mí y no por la validación ajena. Aprendí que el amor propio también florece en la tierra dura del abandono. Y aunque seguía deseando recuperar la audición, por primera vez no lo veía como una salvación, sino como una posibilidad más, porque ya no era la misma mujer que cayó al silencio. Ahora estaba más despierta que nunca. Aquel día en el consultorio, cuando el doctor ajustó sus lentes y me miró con esa mezcla de cautela y esperanza, sentí un nudo en el estómago. Había acudido por una revisión rutinaria, casi por inercia, sin mayores expectativas. Después de 5 años de vivir en completo silencio, lo último que imaginaba era que alguien dijera, tal vez, sí hay una posibilidad. La palabra posibilidad se quedó flotando como una estrella lejana en medio de la noche. Me aferré a ella con más miedo que ilusión, como si temiera que solo al pensar en ello se desvanecería. El médico habló de un tratamiento experimental, un tipo de implante auditivo que todavía no tenía resultados definitivos. Me explicó los riesgos, las probabilidades, la inversión, pero yo no escuchaba cifras ni términos técnicos. Solo pensaba en esa ventana diminuta que se abría. ¿Y si? ¿Y si de verdad podía oír de nuevo? Me temblaban las manos. No sabía si era esperanza o pánico, porque una parte de mí ya se había resignado a la vida sin sonido. Había aprendido a sobrevivir. Pero otra parte, la más humana, la más vulnerable, anhelaba volver. Esa noche, al llegar a casa, quise compartirlo. Me senté en la mesa con mi familia, mostré el folleto, intenté explicar con señas y palabras escritas lo que el médico me había dicho, pero fue como lanzar piedras a un pozo. Mi esposo apenas levantó la mirada del celular. Mi hija murmuró, «Ay, mamá, ¿y para qué?» Mi hijo solo encogió los hombros. Nadie pareció emocionado. Nadie me abrazó. Nadie celebró la idea.
Fue como si hubiese hablado en otro idioma. Me tragué la emoción y me limité a sonreír débilmente, como quien pide disculpas por tener esperanza. Esa noche lloré en silencio, como lo había hecho tantas otras veces. No por la indiferencia, no por la frialdad, sino porque me di cuenta de que ya no esperaba apoyo de ellos, que el sueño de recuperar mi audición era algo que tendría que vivir en soledad, como lo había hecho con tantas otras cosas. Sentí culpa, sí. ¿Era egoísta desear oír de nuevo? ¿Era una traición a la vida que ya había aprendido a aceptar? Pero más fuerte que la culpa era ese fuego interior que no podía apagar. Durante los días siguientes, investigué en secreto. Consulté foros, hablé con personas que habían pasado por procedimientos similares, me empapé de testimonios y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía una dirección clara. No era solo la posibilidad de oír, era la posibilidad de volver a sentirme yo, de elegir algo para mí sin que nadie más lo aprobara o desestimara. Esa autonomía fue sanadora. Me devolvió algo más profundo que el oído, la voluntad. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a una mujer mayor sentada con su audífono, riéndose con un niño que le hablaba al oído. Me detuve a mirarlos. Ella le entendía, le respondía, y entonces comprendí que no solo deseaba oír los sonidos, quería volver a sentirme parte de algo, de alguien. Estaba cansada de vivir detrás de un muro invisible, cansada de ser solo una figura decorativa en mi casa. Empecé a vender algunas cosas que ya no usaba. Guardé el dinero con cuidado. Cada billete era una promesa, una semilla. No le dije a nadie. ¿Para qué? Ya había probado que mis sueños solo eran tomados como molestias por los demás. Y, sin embargo, me sentía más fuerte, más viva. Había algo hermoso en tener un plan que solo yo entendía. Algo mío. Algo que me hacía levantarme con propósito. Incluso cuando me asaltaban las dudas. ¿Y si no funciona? ¿Y si duele? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Me recordaba una frase que había leído. Es mejor intentar con miedo que quedarte toda la vida preguntándote qué habría pasado. Esa frase la escribí en una hoja y la pegué en mi espejo. Cada mañana, antes de salir, la leía y sentía una llama suave en el pecho, que crecía despacito, pero no se apagaba. La cita definitiva llegó un martes. El día anterior no dormí. Revisé cada documento, cada indicación. Me puse mi mejor blusa, esa que nadie nota pero que a mí me da fuerza. Tomé el autobús sola, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando entré al hospital y firmé el consentimiento, me sentí temblorosa, pero decidida. Nadie vino conmigo. Y, aunque al principio eso me dolió, también me dio libertad, porque ese momento era mío. Lo hice en silencio, porque ya no esperaba apoyo, solo deseaba intentarlo. Esa fue mi verdad más honesta. No necesitaba aplausos ni palmaditas en la espalda. Solo quería cerrar los ojos y creer, por primera vez en mucho tiempo, que algo hermoso podía estar esperándome del otro lado del silencio. El día de la activación llegó sin fanfarrias, sin familia esperando afuera, sin flores ni abrazos. Solo yo, sentada en esa sala blanca de hospital, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a salir por la boca. Una enfermera me sonrió con amabilidad mientras ajustaba el dispositivo. El doctor me explicó que el proceso sería gradual, que no esperara milagros inmediatos, pero algo dentro de mí sabía que ese día iba a marcar un antes y un después. Cerré los ojos y respiré hondo. El silencio que me había acompañado por 5 años estaba a punto de romperse. Cuando el dispositivo fue encendido y la señal atravesó mi oído interno, sentí una presión leve, como un zumbido desconocido que se colaba por los huesos de mi cráneo. No era una voz, ni un sonido claro. Era como un cosquilleo auditivo, una vibración que me sacudió por dentro. Abrí los ojos lentamente. La enfermera dijo algo, y por un segundo, lo oí. No todo,
No claro, pero lo suficiente como para que mis labios temblaran. No pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría pura. Eran lágrimas de asombro, de incredulidad, de una emoción tan cruda que dolía. Escuchar de nuevo fue como renacer en cámara lenta. Cada sonido llegaba como un eco distante, como si el mundo estuviera aprendiendo a hablarme otra vez. El chasquido de un bolígrafo, el roce de una bata médica, un timbre a lo lejos. Cosas simples, pequeñas, que para muchos no significan nada. Para mí eran prodigios. Me llevé las manos al rostro, temblando. Reí y lloré al mismo tiempo. Sentía una euforia que no cabía en mi cuerpo. Era como volver a ser niña y descubrir el mundo por primera vez. ¿Me escuchas?, preguntó el doctor con suavidad. Y asentí, sin poder articular palabra. Esa pregunta tan sencilla, tan humana, era una invitación a volver al mundo de los vivos, al mundo donde las palabras llegan y no se pierden, donde puedes responder, donde puedes volver a ser parte. Quise hablar, pero el llanto me ahogó. Todo lo que había callado en 5 años, todo lo que había querido decir y no pude, emergía ahora como un río desbordado. Salí del hospital con los sonidos aún filtrados, distorsionados, pero ahí, caminaba despacio, como si temiera que un paso en falso lo arruinara todo. Escuché las ruedas de un carrito en la banqueta, el viento entre los árboles, el llanto de un bebé que me hizo estremecer. Todo era nuevo y a la vez familiar, como reencontrarte con un viejo amor. No quería irme a casa. No quería enfrentar la indiferencia de los míos. Quería quedarme sola con esa dicha, protegerla del juicio ajeno. Era mi milagro, y lo quería intacto. Cuando abrí la puerta de mi casa, nadie preguntó cómo me había ido. Nadie se levantó. Nadie dejó lo que estaba haciendo. Me senté en la sala, observando a mi esposo mirar la televisión. Mi hija estaba en su teléfono, mi hijo en su cuarto, y, por primera vez, pude oírlos. Sus susurros, sus quejas, sus palabras flotando por el aire como flechas sin dueño. No me vieron. No sabían que los escuchaba. Fue como espiar un mundo que creían ajeno a mí. Me encerré en mi habitación y volví a llorar. Esta vez no por la alegría del sonido, sino por lo que ese sonido traía consigo. Porque al recobrar mi audición, también recuperaba el acceso a las palabras hirientes, a las verdades escondidas, a los murmullos que antes se me escapaban. Esa noche, escuché a mi esposo quejarse de mí al teléfono. Ya no es la misma. No me entiende, ni se preocupa. Escuché a mi hija decir, ¡qué flojera! Otra vez mi mamá con sus cosas. Y algo dentro de mí se quebró. El don de escuchar había llegado, sí, pero con él llegó también una verdad devastadora. Yo había idealizado a mi familia en el silencio. Pensaba que tal vez me cuidaban, que me amaban aunque no lo dijeran, que sus gestos fríos eran por no poder comunicarse. Pero al oírlos, al tener acceso real a sus voces, supe que el problema no era mi sordera, era su indiferencia, era su incapacidad de amar sin condiciones. Y eso dolía más que cualquier silencio. Esa noche me acosté sin decir nada. Me puse los audífonos, no para oírlos, sino para evitar que sus voces me alcanzaran, porque ahora que podía oír, no quería hacerlo. No sus palabras, no su desprecio disfrazado de rutina. Y sin embargo, también sabía que no podía volver atrás, que ahora tenía la responsabilidad de enfrentar lo que antes me era invisible. Recobrar la audición era una bendición, pero también una maldición. Pero no sabía que esa bendición traería una maldición oculta. Esa frase resonó en mi mente como una profecía. Yo había imaginado que al oír volvería a sentirme parte, pero no. Escuchar me mostró la verdad. Y la verdad me dejó más sola que el silencio, porque en el silencio, al menos, aún podía imaginar que me querían. Ahora, ya no. Ahora oía con claridad el vacío que me rodeaba. Y eso era ensordecedor. El primer día que volví a escuchar, no le conté a nadie.
Me limité a sonreír como siempre, a fingir que leía los labios con esfuerzo, a asentir en silencio. Fue una decisión que tomé con un nudo en el pecho, no por venganza, no por desconfianza abierta, sino por algo más profundo: miedo. Miedo a que el regreso del sonido no devolviera el amor, a que el milagro no cambiara nada. Quería ver, por una vez en mi vida, cómo era mi mundo cuando pensaban que yo no podía oír, y lo que descubrí me destrozó. La primera conversación que escuché, sin que supieran que podía hacerlo, fue en la cocina. Mi nuera lavaba platos mientras hablaba por teléfono. Con una risa seca dijo: Sí, todavía vive con nosotros, pero cada día es más difícil. No entiende nada. A veces pienso que se hace la sorda para no colaborar. Sentí que el corazón se me iba al suelo. No se trataba de una molestia pasajera, era desprecio. Esa frase cortó como un cuchillo, porque yo sí colaboraba. Yo sí estaba. Solo que en su mundo, yo ya no era nadie. En otra ocasión, mi hijo mayor llegó tarde del trabajo. Se sentó con su esposa en la sala, sin notar que yo estaba cerca, en la terraza cerrada, fingiendo leer. No sé cuánto más vamos a aguantarla, dijo él. Todo es un problema con ella. Nunca fue buena madre y ahora es una carga. Las palabras me azotaron con una fuerza que ninguna sordera podría haberme protegido antes. Mi propio hijo, el que abracé con miedo la noche que nació, ahora me borraba con frases sucias de rencor que yo no sabía que existían. Empecé a vivir con el oído alerta y el alma rota. Caminaba por la casa como un fantasma, pero esta vez, escuchando cosas que nunca quise saber. Mi nieta adolescente, a quien tanto cuidé de niña, dijo entre risas con sus amigas: Mi abuela es como un mueble. Nadie la ve, pero estorba si la mueves. ¿En qué momento me convertí en ese mueble? ¿Cuándo dejé de ser la mujer que tejía sus suéteres, que le contaba cuentos cuando lloraba en las noches? Me dolía más lo que no recordaban que lo que decían. Una tarde, creí que escucharía algo distinto. Mi hija menor, la más sensible, la que alguna vez durmió en mi pecho durante semanas, hablaba con su pareja en el comedor. Siento pena por mamá, dijo, pero ya me cansé de hacerme cargo emocionalmente de ella. Siempre está triste, siempre tan apagada. Nunca nos dio alegría. Esa noche, lloré en la ducha. Lloré como no lo había hecho en años. Me dolía pensar que mi tristeza había sido una molestia, que en mi dolor yo no era digna de compasión, solo de juicios fríos. Desde entonces, cada conversación era un latigazo. Comencé a evitar pasar cerca cuando hablaban. Caminaba en puntas de pie, no por prudencia, sino por miedo. Miedo a lo que podían seguir diciendo de mí. Miedo a saber que, quizás, ya lo decían desde antes, y solo la sordera me protegía. Lo más cruel fue entender que el silencio de aquellos 5 años fue más amable que muchas palabras que oí tras mi recuperación. Me invadió una sensación de doble traición. Por un lado, ellos eran mi familia, mi gente, mi sangre, las voces que una vez amé más que a nada. Por el otro, yo misma me sentía culpable por escuchar sin permiso, por espiar conversaciones en las que, técnicamente, no debía estar presente. Pero entonces me preguntaba, ¿qué clase de amor sobrevive solo si no hay verdad? ¿Qué tipo de relación es esa que necesita que yo no escuche para que no se rompa? Me miraba al espejo con una nueva pregunta cada día. ¿Realmente me amaban antes o simplemente me toleraban porque no podía oír? La idea de que su paciencia era un disfraz, que la amabilidad que me ofrecieron durante años era solo una máscara, me rompía por dentro, porque prefería la frialdad de un mundo que no puede escucharme, que la hipocresía de uno que finge quererme. Y lo más desgarrador de todo fue recordar que hubo un tiempo en que creí que mi silencio era una carga para ellos. Me esforcé tanto por no incomodar, por sonreír aunque no entendiera nada, por ser útil, por seguir presente en sus vidas. Todo para no desaparecer.
Pero al escuchar sus verdaderas voces, entendí que ya me habían borrado, solo que ahora podía oírlo. Así que empecé a guardar mis emociones en un rincón muy hondo, donde el llanto no hiciera ruido. Seguía fingiendo que no podía escuchar, porque el dolor que traía el sonido era más cruel que cualquier sordera. Y por primera vez en mi vida, deseé no haber recuperado nunca la audición. Sentada en la penumbra de mi habitación, la verdad resonaba más fuerte que cualquier ruido exterior. Me dolía más lo que había oído que todo lo que callé en esos 5 años de silencio. Porque callar, aprendí, era un refugio. Pero oír la verdad sin filtros era una herida abierta que sangraba sin descanso. Mi corazón se debatía entre la ira, la tristeza y la incredulidad, mientras me preguntaba si valía la pena confrontarlos o si debía seguir escuchando en silencio, absorbiendo cada palabra como un veneno amargo. Recordé entonces tantas noches en vela, velando a mis hijos cuando estaban enfermos, esas madrugadas en las que preparaba desayunos con el cansancio pegado a la piel, las veces que abrí mi casa y mi corazón para ellos sin pedir nada a cambio. Pensé en los cumpleaños que organicé con amor, en los abrazos que di sin esperar respuesta, en los sacrificios que hice para que tuvieran una vida mejor. Eran recuerdos imborrables, la evidencia palpable de un amor incondicional que nunca pretendí que me devolvieran. Sin embargo, la imagen de esos momentos se superponía cruelmente con las voces que ahora escuchaba: críticas, desprecios, indiferencia. Me preguntaba cómo podía ser posible que, después de tanto dar, fuera vista como un estorbo, como alguien que nunca fue suficiente. Era un choque brutal entre el amor que di y el que nunca recibí, entre el sacrificio silencioso y el rechazo oculto. ¿Había sido yo la única que creyó en nuestra familia? La memoria se volvió un álbum de fotos que giraba sin cesar, cumpleaños llenos de risas, abrazos cálidos en días fríos, manos entrelazadas en momentos difíciles, imágenes que parecían tan reales y tan distantes a la vez. Fue como mirar dos mundos paralelos, uno lleno de amor y esperanza, otro plagado de mentiras y abandono. Y me pregunté, ¿en cuál de esos mundos quiero seguir viviendo? En medio de ese mar de emociones, me di cuenta de algo profundo y doloroso. Mi amor no había sido suficiente para cambiar las cosas, que a veces, por más que des todo, el amor de otros no llega, que la aceptación que anhelas puede ser solo una ilusión que te haces para no quedarte sola. Y en ese momento, sentí que había dado todo, y ahora descubría lo que siempre pensaron de mí. Me miré en el espejo con ojos cansados, buscando respuestas que no encontraba. ¿De dónde sacar fuerzas para enfrentar a quienes me habían herido? Para decirles que los escuché, que sé lo que piensan, que sé cómo me juzgan. El orgullo, la tristeza y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Sabía que podía romper ese silencio que mantuve por años. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Cambiarían las cosas? ¿O solo empeorarían? El silencio había sido mi escudo, pero ahora que la verdad me golpeaba, sentí que ese escudo se quebraba. Ya no podía fingir que no escuchaba, ni ignorar las palabras que me atravesaban el alma, pero tampoco estaba segura de querer abrir esa caja de Pandora. La idea de confrontarlos me aterraba, porque no sabía si aún quedaba amor o solo había rencor y resentimiento. Y sin embargo, sabía que no podía seguir así, atrapada entre la mentira y la verdad. En mi mente revivían las veces que me sacrificaba por la familia, las decisiones difíciles que tomé para mantenernos unidos, los momentos en los que escondí mis lágrimas para darles fuerza, esos sacrificios que nadie reconoció, esas heridas invisibles que me hice para que ellos tuvieran paz. Y ahora, mientras escuchaba sus palabras de rechazo, entendí que mi amor no había cambiado su percepción, que quizás nunca lo haría. Me dolía aceptar que, a pesar de mi entrega, no todos estaban dispuestos a amarme con la misma intensidad, que algunos simplemente me veían como un peso, una molestia que ya no les convenía.
y esa revelación era más dolorosa que cualquier silencio impuesto, porque al menos cuando no oía, podía imaginar que aún me querían. Ahora que escuchaba, sabía que no. Así, en esa mezcla de dolor y resignación, comprendí que tenía que decidir qué hacer con todo ese amor que di y que no fue suficiente. ¿Seguiría luchando por un vínculo roto? ¿O buscaría mi propia paz lejos del ruido y la indiferencia? ¿Confrontaría la verdad con valentía? ¿O protegería mi corazón construyendo muros invisibles? En ese instante, entendí que el verdadero reto no era recuperar la audición, sino aprender a vivir con lo que había escuchado. En el silencio de mi habitación, con la luz tenue de la tarde filtrándose entre las cortinas, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que, aunque podía oír todo lo que decían de mí, no iba a darles el poder de lastimarme más. No les permitiría que sus palabras rompieran el poco equilibrio que me quedaba. Así que elegí seguir fingiendo que no oía, pero esta vez no por miedo, sino como un acto de defensa, como un escudo que protegiera mi alma y mi dignidad. Esa decisión fue más difícil de lo que imaginé. No porque fingir fuera sencillo, sino porque cada mentira silenciosa me recordaba cuánto dolor había acumulado en mi pecho. Pero sabía que fingir ya no era una derrota, sino una estrategia para sobrevivir. Un acto de amor propio que me permitiría respirar, pensar y empezar a reconstruir mi vida desde adentro, sin que nadie pudiera interferir, porque había llegado el momento de ponerme a mí misma primero. Me senté frente a mi escritorio con una carpeta llena de papeles legales, antiguos documentos y un testamento que nunca había revisado. Durante años, había confiado en que mi familia cuidaría de lo que con tanto esfuerzo construí. Pero ahora, con la claridad que me daba el dolor, comprendí que debía tomar el control. Empecé a reescribir mi testamento, a pensar en quienes verdaderamente me habían valorado y apoyado, en quienes merecían recibir algo de mí, de mi legado. Fue un proceso lento, lleno de dudas y lágrimas silenciosas, pero también fue liberador. Cada palabra que escribía era una afirmación de mi derecho a decidir sobre mi vida y mis bienes. No era solo un documento legal, era un símbolo de mi nueva fortaleza. Ya no entregaría mi amor ni mi patrimonio a quienes me despreciaban en secreto. No podía seguir sacrificándome por un cariño que nunca fue real. Era hora de cuidar de mí. Mientras avanzaba en ese camino de redescubrimiento, empecé a buscar a las personas que realmente importaban. Aquellos amigos que estuvieron en las sombras, pero que me tendieron la mano sin esperar nada a cambio. Los vecinos que con sus gestos silenciosos me recordaban que aún podía pertenecer a algo. Esas almas bondadosas que no me juzgaron por mi sordera ni por el silencio forzado. Ellos serían mi nuevo círculo, mi familia elegida. En mi interior, una llama pequeña pero persistente comenzó a arder. La llama de la esperanza, de la dignidad recuperada. Me di cuenta de que ser testigo de mi propia verdad no era fácil, pero era necesario, porque solo enfrentándome a esa verdad podía empezar a sanar las heridas que el silencio y la indiferencia habían abierto en mi alma. Y esa sanación era la verdadera victoria, mucho más allá de cualquier sonido. No buscaba la revancha ni el castigo. No quería que mi familia sintiera dolor, aunque parte de mí sabía que merecían entender el daño que causaron. Lo que anhelaba era paz, la libertad de vivir sin máscaras ni mentiras, la libertad de decir basta sin sentir culpa ni miedo. Y en ese instante supe que ese basta era un acto de amor propio tan poderoso que ningún silencio ni ninguna palabra hiriente podría destruir. La noche en que terminé de firmar el Nuevo Testamento, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que perdí, por los años que dejé pasar en un silencio que ya no me protegía, pero alivio por haber encontrado la fuerza para reclamar mi vida, para decidir quién merece estar a mi lado y quién no. Esa noche cerré los ojos con la certeza de que, aunque el camino fuera difícil, lo recorrería con dignidad y valentía. Desde ese momento, mis pasos fueron más firmes.
Aunque seguía fingiendo que no escuchaba las palabras hirientes, por dentro me fortalecía día a día. Sabía que mi silencio aparente era solo la calma antes de la tormenta, la preparación para el renacer, porque ya no era la mujer quebrada que había vivido en la sombra del desprecio. Era una mujer que aprendió a quererse, a valorarse y a proteger su paz como el tesoro más sagrado.